Chiquillos, como les mencioné en el mensaje que les envié, lo ideal de esta reunión es que podamos resolver dudas. Yo les voy a mostrar la planificación en estos momentos y se las voy a explicar paso por paso, ¿ya? Entonces, después que terminemos de mostrarle la planificación y todo eso, ustedes me pueden hacer las preguntas que tengan con respecto a cómo ejecutar o cualquier otra duda que les surja con respecto a las actividades, ¿ya? Ya, vamos a comenzar. Optimización del tiempo y respeto por el cumplimiento del horario. Chiquillos, como bien saben, mandamos una única planificación, que es la de lenguaje y educación física juntos, ¿ya? Les llegó también de artes y les llegó de ciencias del ejercicio físico para los que están en esa asignatura. Pero ahora nos vamos a enfocar directamente en esta. Lo más importante, lo primero que debemos hacer es fijarnos en los links de interés. ¿Por qué? Los links de interés en este caso son nuestra bibliografía, es decir, de donde nosotros vamos a sacar la información para poder responder las preguntas o las actividades de este material. Entonces, lo primero que deben hacer es ver el documental de Super Size Me, que está en YouTube y ahí está el link, y La Lucha Gorda. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron dificultad para poder ver el reportaje de La Lucha Gorda. Así que lo subimos al Instagram. Se encuentra en el Instagram de Los Últimos Humanistas para que lo puedan ver. Es un reportaje chileno de La Tercera TV que aborda esta temática. Acá los saludamos y les explicamos. Acá salen nuestros correos. Ustedes deben enviar el trabajo. Por ejemplo, si ustedes terminan completamente la guía, deben enviarla al correo electrónico. ¿Ah? En este caso, el correo tiene que ser a los profes. Por ejemplo, los estudiantes de cuarto medio se lo envían a Mr. Danilo, a Miss Katia, en el caso de educación física, y a Mr. Luis. Escriban los 3 correos. Y en el caso de lenguaje, lo mandan a Miss Carla y a mí. Entonces, de esa forma, nosotros después vemos de quién es y lo revisamos, para que nos aseguremos de que le llegue a los profesores, ¿ya? Si ustedes tienen claro qué profesor le hace o a quién enviárselo, omitan el comentario. Pero esto es fundamental. Después de que de las instrucciones nos encontramos con la primera actividad. La primera actividad es la de educación física. Educación física va a trabajar única y exclusivamente con el documental de Super Size Me, que en español viene siendo Super Engórdame, ¿ya? Luego de eso, les tienen que realizar la pregunta. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la relación entre la alimentación y el estado de salud de la persona en el documental? Ustedes deben analizar los datos que aparecen ahí, ¿ya? Que aparecen en el documental. Entonces, tienen que responder esa pregunta. Después que respondieron esa pregunta, tienen que proponer ustedes un plan de rehabilitación, que viene siendo un plan de entrenamiento. Pero ¿por qué ocupamos el concepto de rehabilitación? Porque el sujeto que se sometió en el documental Super Engórdame quedó en un estado bastante deplorable de salud posterior a este experimento que él realizó. Entonces, ustedes tienen que rehabilitarlo para que él vuelva a estar en una condición, un estado de salud y una condición física óptima para él, ¿ya? Entonces, acá es importante que cuando ustedes realicen este plan de entrenamiento, tengan en consideración los datos que se entregan en el documental, es decir, cómo él terminó físicamente, a nivel de salud también, su tasa metabólica basal, cómo terminó los datos de su insulina, su sobrepeso o no sobrepeso, todo aquello. Si no han visto el documental aún, pónganse a verlo. Acá nosotros les dejamos un ejercicio, o sea, una pauta clarita. Dice calentamiento, parte principal, vuelta a la calma. Esas son las 3 etapas que el plan de entrenamiento debe tener. Aquí viene una pequeña descripción de lo que significa cada una de ellas. Me pasé. Ahí está.
Y acá abajito les dejamos un ejemplo de un entrenamiento. Quiero aclarar, ustedes no deben hacer este entrenamiento. Es solo un ejemplo para que ustedes puedan guiarse en cómo realizar el entrenamiento, el plan de rehabilitación al sujeto del documental. ¿Ok? Se les pide una breve recomendación nutricional. Aquí hay un ejemplo de una breve recomendación nutricional. Ayer en la clase de educación física, para los que pudieron estar y los que no pudieron, les lo mencionamos. Una recomendación nutricional no se refiere a que ustedes le creen una dieta o una minuta o un plan de alimentación. Son recomendaciones de carácter general que le pueden servir a cualquier persona. Por eso acá dice, no pasar más de 3 o 4 horas sin comer, ¿ya? Establecer tiempos de comida, desayuno, almuerzo, once y cena. Lavar bajo el chorro de agua para eliminar el exceso de sal cuando consumimos alimentos enlatados. Son recomendaciones súper amplias, ¿ya? A eso se refiere con una breve recomendación nutricional. ¿Ya? Ejecutar el plan de entrenamiento, para eso debes evidenciar tu trabajo enviando un video. Es decir, el entrenamiento que ustedes creen deben enviar evidencia a sus docentes de educación física. Se abrió la posibilidad de que si se sienten muy incómodos con grabarse, envíen fotografías de esto, ¿ya? Yo entiendo que muchos de ustedes tal vez le tienen un poco de rechazo a la cámara o al sentir que a lo mejor van a hacer material y se le pueden hacer memes o stickers y un sinfín de cosas. Pero tenemos que entender que este material es de uso únicamente pedagógico. Es decir, la única persona que va a tener acceso a sus videos va a ser el docente de la asignatura de educación física. Así que en ese sentido, no sientan miedo o vergüenza de que otra persona lo pueda ver o que sus compañeros se puedan reír, ¿ya? Acá, al costadito, posterior, les aparece la rúbrica. Chiquillos, la rúbrica que está aquí es una pauta. Dice sí o no. Entonces, lo primero que le dice, realiza el análisis crítico relacionado a la alimentación y el estado de salud. Esta pregunta este ítem es de la pregunta 1, de la que estábamos viendo acá. Mire, ahí dice, análisis crítico. ¿Cuál es la relación entre la alimentación y el estado de salud? No es que deban realizar algo aparte, sino que respondiendo esa pregunta, les van a marcar si sí o no, si cumplió o no cumplió. ¿Ok? Luego se habla del video. El video nos referimos a la evidencia que ustedes deben enviar a su docente de educación física mostrando la rutina de ejercicios que ustedes hicieron para este sujeto del Super 6000. Dice, ejemplifica un video de calentamiento que evidencia movilidad articular y ejercicios de carácter cardiorrespiratorios. Estos ejercicios y la movilidad articular es materia y contenido que ustedes han ido viendo en las asignaturas de educación física. En caso que ustedes no hayan asistido a las clases por X motivo, los videos de las clases de educación física las pueden encontrar en las plataformas de Instagram. Están en Los Últimos Humanistas todas las clases. Así que si necesitan un recordatorio, pueden acudir ahí. Lo mismo que acá, realiza 3 ejercicios multiarticulares para la parte principal. Es decir, cuando ustedes hagan su rutina, tienen que incluir al menos 3 ejercicios de carácter multiarticulares. Si usted no sabe lo que es un ejercicio multiarticular, le recomiendo que vaya a Los Últimos Humanistas y vea las clases de educación física donde esto se explica. Dice, incluye la vuelta a la calma, ejercicios de relajación y estiramiento tanto para miembros superiores e inferiores. Es decir, lo que le van a revisar en el video que usted va a enviar no es la ropa con la que va a estar, no es esto ni lo otro, sino que ejemplifiquen el calentamiento, movilidad articular y ejercicios cardiorrespiratorios. En la parte principal, que haya al menos 3 ejercicios multiarticulares y en la vuelta a la calma, que existan ejercicios de relajación y estiramiento para miembros superiores y miembros inferiores. Luego habla de la planificación escrita. Esto quiere decir que usted, además de enviar este video
que es la evidencia de la planificación escrita, también debe llevar la planificación escrita, que es esto, que acá está como ejemplo, ¿ve? Esta es una planificación escrita del entrenamiento. O sea, usted puede tomar este mismo ejemplo y cambiarlo según la necesidad del protagonista y lo que usted considera correcto. Dice, diseña un calentamiento que contenga movilidad articular y un ejercicio cardiorrespiratorio. Incluye 3 ejercicios, lo mismo que arriba. Detalla elementos de carga de entrenamiento, series, repeticiones, duración, carga adicional y descanso, tal como aparece en el ejemplo. Lo que yo les recomiendo es que cuando vayan planificando, vayan marcando. Si dice carga de entrenamiento y ustedes escriben series, repeticiones, duración, carga y descansos, cuando la hayan planificado, revisen esto y marquen. ¿Tengo las series? Sí. Si tengo las series, la tacho. ¿Tengo las repeticiones? Sí. Las tacho. ¿Tengo los estiramientos? La tacho. La duración, la carga. Y de esa manera se aseguran que estén cumpliendo con lo que les están pidiendo. Proponen una vuelta a la calma con ejercicios de relajación y estiramiento, tanto miembros superiores como inferiores. Lo mismo que tienen que mostrar en el video, en la planificación debe salir escrito. Y considera las características personales y funcionales del protagonista del documental. Es decir, si nosotros sabemos, por ejemplo, que este sujeto en cuestión en este momento se encuentra con una obesidad, por ejemplo, no lo podemos mandar a que realice un calentamiento de 12 kilómetros y que lo cumpla en 5 minutos. A eso nos referimos, a que se tenga conciencia de las características de la persona, porque no es un entrenamiento para usted, es un entrenamiento pensado en rehabilitar a este sujeto. Y la recomendación nutricional propone una recomendación nutricional pertinente, es decir, tampoco le van a poner ahí, no, va a comer solamente, le recomiendo a usted para que baje de peso que coma todos los días lechuga y apio. No, porque no estamos saltando macronutrientes importantes. No estamos considerando, no es pertinente ese tipo de recomendaciones. Nosotros, nuestro foco es la salud. Mucho más teniendo en consideración que el sujeto del Super Size Me quedó dañado a nivel de salud. Y luego dice, deja evidencia bibliográfica de la fuente que utilizó para llegar a dicha recomendación. Es decir, cuando ustedes investiguen y busquen de dónde sacaron la información para decir que, no sé, que tienen que lavarlo bajo un chorro, escriban de dónde lo sacaron, como cuando se hace la bibliografía en los trabajos escritos. Eso es lo que le están pidiendo ahí. Me voy a detener aquí primero con educación física, para luego pasar al lenguaje. Después de todo lo que les acabo de decir, ¿les queda alguna duda de lo que deben hacer o hay algo que aún no está completamente claro? Díganme. El silencio significa que está todo claro. Si tienen todos claro, Sí, está claro. Claro. pongan la reacción de la manito así en sus fotos, para yo saber que todos están claros, ¿ya? Renato, la Milla, bien. El Mati, el Derek, ya la Vale. Christopher, ¿usted todo claro? El Cristóbal, perfecto. Mati, ¿todo claro? Miss, Dígame, una pregunta. pregúntame. ¿Las preguntas de materia de lenguaje se las puede hacer a usted o hay que hacerlas en la clase de lenguaje que vamos a tener Yo lo voy a mañana, creo? explicar ahora, para que ustedes sepan qué es lo Ya. que tienen que hacer. Entonces mañana llegan a la clase con Miss Carla con claridad de qué es lo que deben hacer y pueden preguntar lo más teórico, ser más específicos. Lo que a mí me interesa ahora es que ustedes tengan alguna claridad con respecto a lo que deben hacer. Christopher tiene una pregunta, a ver. ¿Tiene un mínimo de largo el análisis crítico? No. Si hubiese un mínimo, tendría que salir estipulado en la rúbrica, cosa que no es así. Eso quiere decir que usted tiene pero dice breve, así que tampoco te extiendas a una página y media. Lo ideal es que se evidencie tu capacidad de argumentación, tu síntesis y la conexión. Si lo haces en 4 o 5 líneas, va a estar bien. Si lo haces en 10, también va a estar bien, pero no nos excedamos. Siempre tenemos que recordar, chiquillos, que menos es más. Mientras seamos claros, precisos y concisos, no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Alguno más tiene alguna duda con respecto a lo que les acabo de presentar de
de educación física para continuar con lenguaje? No. Entonces continuamos con lenguaje. Ya. Aquí vamos. Aquí en lenguaje comenzamos nosotros dándole un dato que tiene que ver entre la diferencia entre un hecho y una opinión. El hecho es algo objetivo. El hecho pasó, es concreto. No lo podemos negar. Una opinión es subjetiva. Depende de los factores que nos envuelven a nosotros o de quiénes somos nosotros. ¿Ya? Eso es básicamente una introducción. Luego, nosotros les pedimos aquí que ustedes hagan una ficha de registro. Y les dejamos esta ficha de registro como ejemplo. ¿Ya? Como ejemplo. Es decir, ustedes cuando llenen la ficha de registro, para poder decir la fuente, tienen que contestar de dónde extrajo la información. Es decir, si yo extraje la información única y exclusivamente del Super Size Me, pongo la información que recaudé, la obtuve del Super Size Me. ¿Cuáles son los datos del emisor del texto seleccionado? En este caso, del texto audiovisual. Entonces ponemos quién hizo el documental. ¿Dónde puedo encontrar el texto? En este caso, ¿dónde puedo encontrar el documental? Lo puedo encontrar en YouTube. Entonces, esas 3 preguntas, ustedes al responderlas, las dejamos como punteo para que ustedes lo hagan con la idea como lluvia de ideas y después redacten la respuesta. Lo mismo con la contextualización, las ideas principales, las citas relevantes, las preguntas sobre la lectura, cómo puedo organizar hechos y opinión, y palabras claves y la valoración. Es decir, para poder contestar las fichas de registro, ustedes deben hacerlo con esas preguntitas. ¿Se entiende eso? Hay algo que yo no entendí, profesora. Ya, dígame. Nosotros Dígame. debemos crear estas preguntas ejemplificándonos de esta ficha de registro de ejemplo, o usamos estas mismas preguntas para la ficha de registro. Las mismas preguntas son las que los van a guiar a ustedes para llegar a la respuesta de la ficha de registro. Ah, ok. Que están acá. Ah, ya, ok, ok. Acá está el cuadro que usted debe completar. Y debe contestar, por ejemplo, a en estas base a las preguntitas. preguntas anteriores. Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, dice documental. El documental es el Super Size Me. Para yo poder dar una respuesta completa de lo que es la fuente, debo responder estas 3 preguntas. ¿Qué dicen? ¿Dónde extraje la información? La extraje del documental Super Size Me, publicado en el año 2003. ¿Cuáles son los datos del emisor? El emisor se llamaba, por ejemplo, Padus Bla Bla. No me acuerdo el nombre, por eso digo Padus Bla Bla. Y lo puedes encontrar en YouTube. Punto. Después lo hago con el reportaje, que en este caso es La Lucha Gorda. Escribo lo mismo. ¿Dónde obtuve la información? La información la obtuve desde el reportaje de La Lucha Gorda, de La Tercera TV, publicado en el año 2019. ¿Dónde puedo encontrar esto? Lo puedo encontrar en YouTube e incluso en el Instagram. Ahí ustedes lo pueden ir completando. Eso se hace con cada una de estas. Recuerden, para que la respuesta esté completa y ustedes alcancen un nivel logrado, deben guiarse con estas preguntitas. ¿Ya? Profesora, tengo una pregunta. Pregunta. Yo personalmente no tengo impresora, así que no puedo imprimir eso para poder escribirlo con más facilidad. ¿Se puede hacer en una hoja aparte de un cuaderno o algo así? Obvio. Como te Perfecto. acomode más a ti. Si tú puedes hacerlo en una hoja y después lo escribes en el Word y lo mandas, no hay ningún problema. O si lo quieres hacer simplemente en el cuaderno, nos puedes mandar una fotografía. Lo importante de cuando tú nos mandes la evidencia es que se note. Si en la fotografía trata de sacarla de día y que se note claramente lo que tú escribes, porque a nosotros no nos importa el formato, nos interesa el contenido. Si tú cumples con responder esto, nuestro objetivo acá es poder afianzar las habilidades de ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí completamos la ficha de registro. Luego nos encontramos con la parte un poco más extensa. Aquí nosotros, le responderé aquí al Christopher, a diferencia de educación física, sí pusimos un mínimo y un máximo de líneas para las respuestas de estas preguntas, que son, ¿de qué habla cada perspectiva abordada en ambos recursos digitales? ¿Qué similitud y diferencias aparecen en los argumentos expuestos?
en los recursos digitales, considerando en su contexto de producción, justifica. ¿Qué conclusiones sacarías a la luz a partir de información del reportaje y documental? ¿Qué consideras en el texto de la pandemia, en el contexto pandemia, ha impactado positiva y negativamente en la problemática de la mala alimentación? Fundamenta desde tu respuesta. Para que la respuesta esté completa y alcance el nivel de logro, nosotros les pusimos acá las dimensiones, es decir, qué es lo que nosotros nos vamos a evaluar en esa respuesta. En la 1 tienen que identificar las perspectivas que aparecen tanto en el documental como en el reportaje. Respetan las indicaciones de su forma en la respuesta. Cuando hablamos de la indicación en su forma, nos referimos a que el mínimo deben ser 15 líneas y un máximo de 30, perdón. Argumenta su postura utilizando información obtenida en ambos documentales. Es decir, aquí ustedes pueden citar. Por ejemplo, van escribiendo y dicen, no, pero es que habla de esto y lo dijo tanto. Uy, voy a tener que cargar déjenme, voy a ponerle pausa. Volvimos. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Aquí está. Ya, aquí estoy. Exactamente. Volví. Entonces, nosotros les pedimos a ustedes acá también, dice, argumenta su postura utilizando información obtenida en ambos documentales. Cuando nosotros hablamos de la argumentación, nos referimos a todo este proceso argumentativo que ustedes ya conocen, que previamente han trabajado. Es decir, su argumento debe tener bases, debe tener garantías, debe tener un respaldo. Y su respaldo fundamental van a ser las citas que usted puede obtener de este documental o del reportaje en sí. Vincula en su argumento elementos de ambos recursos digitales, es decir, ustedes logran conectar estos dos textos audiovisuales y lo final, su respuesta tiene coherencia y cohesión y respeta las reglas de ortografía. Es decir, si usted tiene que tener coherencia en lo que usted me está escribiendo, no me va a empezar a escribir de manzana y me va a terminar hablando de labiales. La pregunta tiene un foco que es la perspectiva y en eso ustedes se deben fijar y respetando las reglas de ortografía. Con reglas de ortografía, chiquillos, aquí hago hincapié, nos referimos a puntuación, tildación y obvio las faltas, que las palabras estén bien escritas. ¿Ya? Es decir, que si faltan tildes, si no ponen comas, no están respetando las reglas de ortografía. Así que ojo con ese detalle. Después nos pide las similitudes y diferencias que aparecen en los argumentos expuestos en los recursos digitales, considerando sus contextos de producción. Esto quiere decir que ustedes pueden incluso hacer un cuadrito donde anoten para que les salga con mayor facilidad. Lo que a nosotros nos importa acá es poder tener que comparan ambos recursos digitales y los vinculan por sus contextos de producción. Ustedes saben lo que es un contexto de producción, entonces lo pueden ver. Tenemos que tener en consideración también que aquí le estoy dando una pista, uno de los recursos digitales está hecho en Chile y el otro de los recursos digitales está hecho en Estados Unidos. También tenemos cosas que tienen diferentes tiempos, fueron hechos en diferentes épocas. Entonces las perspectivas y la forma en que argumentan ciertas cosas cambian, porque como nosotros sabemos, vamos mutando con el paso del tiempo a nivel de sociedad. Tercero, ¿qué conclusiones sacarías a la luz a partir de la información del reportaje y el documental? Acá lo que a nosotros nos importa, principalmente con la Miss Carla, es que ustedes nos digan qué aprendieron, qué conclusiones obtuvieron. Se puede sacar mucho de esto, pero deben verlo de manera consciente. Deben ser súper minuciosos cuando estén revisando. Lo bueno es que son recursos digitales que ustedes pueden ver una y otra vez en caso de que lo necesiten, ¿ya? Mañana obviamente van a tener la clase con Miss Carla, entonces ahí, si ustedes ya vieron el reportaje, pueden empezar a sacar conclusiones que pueden enriquecer a sus compañeros les pueden expresar las de ellos y aportar en las de ustedes. Es súper rico que ustedes puedan generar discusiones en base a estas temáticas porque buscamos derribar mitos que existen con respecto a la alimentación. Entonces, acá lo que nos importa es que ustedes utilicen citas y argumentos que aparezcan en el reportaje y
que vinculen el argumento de los recursos digitales. Acá dice buen uso de las citas. Esto quiere decir que no me pongo una cita si no tiene ningún sentido. Si usted me va a citar eso es porque tiene una conexión. Si no, ¿para qué? ¿Ya? Y la cuarta dice, ¿consideras que el contexto de la pandemia ha impactado positiva y negativamente en la problemática de la mala alimentación? Fundamenta desde tu realidad. Acá nosotros queremos saber con qué se quedaron, qué ven ustedes. Cuando hablamos de la pandemia nos referimos a la situación que estamos viviendo ahora, no a la pandemia de la mala alimentación, a la pandemia que tiene que ver con el COVID-19. ¿Ya? ¿Y cómo ha impactado de forma positiva y negativa en la problemática de la mala alimentación? Y con los fundamentos usted ahí puede irse para donde usted quiera, tomar lo que usted tenga, pero debe decirnos de dónde sacó esa información. Por ejemplo, decir, ahora la pandemia ha impactado positivamente porque a través de las redes sociales hemos podido ver influencers realizar recetas que, no sé, son mucho más sanas. Y ahí, por ejemplo, he visto las recetas de la Conia Churra y me compré el libro. Un ejemplo, ¿ya? Y eso es la actividad de, claro, el Ranti, la actividad de lenguaje y educación física. Ahora, les pregunto, ¿les quedó alguna duda de lo que deben hacer? Ya, si no les quedó ninguna duda, pónganme la manito. Así yo sé que todos quedaron claros. Ya, perfecto. La Vale quedó clara, el Renato quedó claro, el Christopher, la Milla, el Mati, la Sofi. Ya, dígame, Lizzy. Alicia tiene una duda. ¿Cómo que Que no no volví había de podido entrar antes. ¿Ya? Tengo una duda con respecto a educación física. Es que ahí nos piden hacer un video, pero ¿es necesario hacer el video? No, lo expliqué y la clase de educación física también lo planteamos, se abrió la opción de que usted pueda solamente fotografiar que está haciendo los ejercicios. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes van a fotografiar, ejemplo, si van a hacer un jumping jack, dentro de eso ustedes se pongan en la posición del jumping jack y escriban jumping jack. Que se entienda que ustedes igual conocen los ejercicios y la funcionalidad de esto, para que cumplan Ya, con mis. los requisitos de la rúbrica. Entonces, teníamos Liz Taylor Swift, ¿quedaron todos claritos? Ya, maravilloso, maravilloso, ya. Chiquillos, de verdad fue un gusto poder explicarles, ver a algunos que no los había visto hace tiempo, y si tienen cualquier duda, no duden en escribirme. A veces me demoro en contestar porque que estoy en reunión, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo esto otro, pero trataré de hacerlo siempre a la brevedad, ¿ya? Les mando un abrazo afectuoso, espero que estén muy, muy bien y con todo con la actividad. Cuídense mucho. Chao. Chao, mis, gracias. Nos vemos. Chao, chao.